voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Bueno, está todo a la vista, como siempre, pero más que nunca. El apoyo que fue a buscar Milei a Estados Unidos es un apoyo brutalmente partidario y desembosadamente electoral. No es una ayuda para la Argentina, no es una ayuda para los argentinos, no es una ayuda, como decía Scott Bessent en el tuit de ayer a la mañana, para el pueblo argentino, sino que es una ayuda para que Milei gane las elecciones, algo que dejó absolutamente claro Trump en esos 2 minutos y pico de charla que tuvieron ante las cámaras después del encuentro a un costado que hicieron en Nueva York. Como saben, se acerca una elección, dijo Trump, creo que le va a ir bien a Milei y creo que ahora mi apoyo asegura que le vaya bien. Y al pueblo argentino lo respaldamos al 100%. Creemos que ha hecho un trabajo fantástico, así que es un honor para mí respaldar al presidente y futuro presidente de Argentina. Muchas gracias. Acá está la especulación sobre si a Trump lo informaron mal, entendió mal, le dijeron, che, mirá que si no gana la elección se cae y por eso pensó que era la reelección. Pero lo cierto es que ya nadie puede sostener que esto es un acuerdo Estado-Estado que tiene que ver con políticas de desarrollo en largo plazo, sino que es algo claramente electoral. Algo que también se nota, como decíamos en el tuit que publicó ayer a la mañana, detallando la ayuda que estaba dispuesta a prestar Estados Unidos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, donde habla sobre el final de ese texto claramente de el condicionamiento de la ayuda al resultado electoral y dice que el día después de la elección van a empezar a trabajar para concretar estos anuncios. Pero esto ya lo vimos. La diferencia, la única diferencia es que esta vez no hubo que esperar 2 años para escuchar en boca de uno de los protagonistas de este escándalo lo que todos sabíamos desde un comienzo. No sé si ustedes se acuerdan, pero que a mediados del año 2020, julio del 2020, a través de un Zoom, Mauricio Claver Carone, que era el enviado de Donald Trump ante el Fondo Monetario y que fue el que facilitó el préstamo récord a Mauricio Macri, reconoció en ese Zoom con interlocutores chilenos que había sido una decisión política y electoral. Sin embargo, bien, yo estaba en el Fondo Monetario y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina porque no les interesaba el hemisferio occidental. Así que me voy a dar el pequeño ejemplo de Uruguay, pero le voy a dar el enorme ejemplo de Argentina. Bien, ese es Mauricio Claver Carone, era el hombre de Trump en el Fondo Monetario, fue el que facilitó el acuerdo récord con Mauricio Macri y que reconocía en este video que se lo habían dado para que ganen las elecciones y como Macri la chocó no las pudieron ganar. Bueno, se han mencionado muchos nombres en estos días sobre quién y cómo intervino para que Estados Unidos saliera a salvar al gobierno de Javier Milei. De este lado, cada actor obviamente se quiso poner la cucarda, entonces salió Caputo a decir que había sido él, Santiago Caputo también salió a decir que fueron sus contactos, el propio Bertein.
Apareció la figura de un operador que se llama Bennett ahí, que fungió como nexo, pero sobre todo fue clave otra vez las gestiones de Mauricio Claver Carone, que estuvo nuevamente la última semana gestionando y trabajando fuertemente para dar esta ayuda que le dio Estados Unidos o le anunció Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Y esto es importante. Esto se activó de emergencia en la última semana porque si no el gobierno de Milei se caía. Ese fue el mensaje que se transmitió en estas conversaciones. Que sin ese apoyo el gobierno de Milei no duraba mucho. Y la verdad es que es cierto que el lunes, si no llegaba ese tuit salvador sobre la hora de Besant, no sabemos qué podría haber pasado. Lo que sí sabemos es que había tipos probándose la banda presidencial adelante del espejo. Y no eran precisamente kirchneristas, ni esos que en el gobierno suelen elegir como némesis o como culpables y chivos expiatorios. Entonces, este salvataje lo motorizaron básicamente dos funcionarios, Claver Carone y Scott Bessent. Ambos vienen de palos muy distintos, muy distintos. Uno viene de Florida, el otro de Nueva York. Uno viene del republicanismo pro Cuba y el otro viene del mundo de las finanzas. Uno es un tipo alineado con Dios, Patria y Familia, el otro es un tipo LGBT. Encontraron una coincidencia en la cual pudieron trabajar juntos esta semana a contrarreloj. Son los dos de los más grandes halcones anti-China que hay en la administración Trump hoy en día. Bessent, imagínense, ni siquiera puede entrar a China, está sancionado porque hace unos años dio una entrevista, creo que en la televisión de Holanda, de Bélgica, una cosa así, y por las cosas que dijo, China le puso una sanción y no puede ingresar. Y entonces todas las visitas que pueda llegar a ver o lo que fuere, Bessent no podría participar. Bueno, juntos, Carone y Bessent encontraron en la fragilidad de un Milei a punto de caerse la oportunidad para avanzar en lo que los obsesiona, que es deschinificar a América Latina, empezando por la Argentina como una cabecera de playa absolutamente a pedir de boca, la verdad, porque por el tamaño que tiene el país, por la importancia que tiene la región y por el presidente y los interlocutores que encuentran, la verdad es que se encontraron con una chance para avanzar incluso más de lo que ellos creían que iban a poder avanzar o a una velocidad más rápida de lo que ellos planeaban. De todas las ayudas que mencionó Bessent ayer y que eran ese paquete de más de 30.000 millones en total que se había filtrado unos días antes, la prioridad, y seguramente lo primero y quizás lo único que va a avanzar es el swap. ¿Por qué? Porque es un swap que viene a reemplazar el swap con China, algo que el propio Claver Carone, en una conferencia de prensa que dio hace 3 meses en Florida y ante la pregunta de un colega, dejó bien en claro que era la principal prioridad de la Argentina, que se cierre el swap con China por considerarlo que de esa forma China podía extorsionar a la Argentina políticamente. Escuchémoslo. El presidente Milei es un aliado, efectivamente el secretario de Estado estuvo con el canciller de Argentina recientemente y al fin y al cabo siempre buscando cómo trabajar conjuntamente, bilateralmente para el bien. Nosotros queremos que el presidente Milei tenga éxito, que su gestión tenga éxito. Entendemos, primero, el sacrificio enorme que ha llevado a cabo, con obviamente todas las reformas fiscales que ha llevado a cabo, que creo que es admirable en el mundo en ese sentido, y es algo que francamente estamos haciendo aquí en los Estados Unidos. Y un tema que sí nos preocupa en Argentina sigue siendo obviamente el papel de China, y los chinos en ese sentido, que es un problema que heredó obviamente el presidente Milei. En ese sentido también afecta, y no voy a entrometer obviamente en medio de unas negociaciones que está llevando a cabo con el Fondo Monetario porque queremos que tenga éxito, pero lo que sí eventualmente lo que quisiéramos ver que termine es la famosa línea de crédito que tiene Argentina con China, y lo que queremos asegurarnos es que ningún acuerdo con el cual se llega con el Fondo Monetario termine prolongando esa línea de crédito o ese swap line que tiene. Al fin y al cabo, las medidas que pueda tomar Argentina y el programa que pueda tomar Argentina, que más que llegue
a un fin definitivo, porque al fin y al cabo esa línea de crédito es extorsiva. Y mientras mantengan esa línea de crédito, siempre China va a poder extorsionar. Así que para nosotros la meta con el programa del fondo sea de que nos refuerce la posición de China con esa línea de crédito, ¿no? Esa para nosotros es nuestra prioridad. Bueno, está clarísimo. Estados Unidos considera que una línea de crédito de ese tipo puede ser extorsiva y hacer que un país tenga que condicionar sus políticas económicas a lo que decía el acreedor, y que su prioridad entonces es que Argentina deje de tener ese vínculo con China. 3 meses más tarde aparece la posibilidad muy concreta de que ese vínculo con China sea reemplazado por un vínculo idéntico con Estados Unidos, que tendría las mismas capacidades extorsivas, me imagino, que acaba de explicar Claver Carón, que vuelvo a repetir, para el que estaba distraído, es el mismo que escuchamos hace 3 minutos diciendo cómo le habían dado el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional a Macri para que no pierda las elecciones. Y acá quiero detenerme en algo. El swap que anunció Bresent, si se concreta, ¿es un favor de Estados Unidos a la Argentina o es una exigencia que le impone Estados Unidos a la Argentina? ¿Qué ventaja tiene para el país si reemplaza una deuda casi por otra idéntica? No va a engrosar sus reservas, por el contrario, se le puede empiojar la relación comercial con su principal socio, una relación que además, gracias al swap que hoy está vigente, se estaba desdolarizando, es decir, que muchas de esas compras, y que insisto, es el principal déficit comercial que tiene Argentina, no significaban un peso para las reservas, una carga para las reservas, y ahora sí van a pasar a hacerlo. Es decir, esto que nos venden como un gran favor, ¿no es en realidad una exigencia? Y ahora, Bessent sale ayer a decir que Argentina debe restablecer sus retenciones. Y 24 horas más tarde, menos de 24 horas, esa misma noche, se restablecen las retenciones porque mágicamente se terminó de cubrir el cupo. Eso fue un negociado inmenso. En un rato lo podemos charlar, explicar bien qué fue lo que pasó. Hubo 10 empresas que se llevaron 1.500 millones de dólares en menos de 24 horas. Los productores están recalientes. Ahora, lo concreto es que a la mañana Bessent dio la orden y Caputo, antes de que se haga de noche, apagar la luz del despacho y volverse a la casa, la cumplió. Ya no hay más retenciones. ¿Quién gobierna en la Argentina? Los funcionarios elegidos por el presidente que votó la Argentina, lamentablemente, pero es así, lo votó, o gobiernan los funcionarios que reportan a la Casa Blanca. ¿Y para quién gobiernan? ¿Gobiernan para los argentinos o gobiernan para los grandes empresarios norteamericanos? Miren, el mismo día que pasa todo esto, la Embajada de Estados Unidos en Argentina anuncia la confirmación y el juramento del nuevo embajador, Peter Lamelas. El mismo día. Quieren que se note. No están tratando de hacer algo sutil, algo disimulado. Quieren que se note que tienen a Milei bailando en la palma de su mano y por añadidura a los 47 millones de argentinos y argentinas. En la misma comitiva reconocen que excepto el swap no está en los planes inmediatos de Estados Unidos hacer otros desembolsos, que esperan que solamente con el apoyo y con algunas maniobras contables con organismos internacionales y ayuda multilateral alcance para llegar a las elecciones sin estresar demasiado la banda superior. Pero después de las elecciones ya están avisando que lo que quieren es una devaluación. Lo dijo ayer Gita Gopinath, que encabezó todas las negociaciones del fondo con Argentina durante todo este tiempo. Si Milei gana, lo que esperan es que entre la devaluación y el cambio de expectativas alcance para que baje el riesgo país y se pueda rolear la deuda que vence el año que viene y que el pase a inflación, el pase a precios sea bajo porque vamos a seguir hasta acá en una recesión brutal. Incluso si se diera todo eso, y es algo que no está en los pronósticos ni siquiera del oficialismo hoy en día, un triunfo en las elecciones de octubre, el presidente todavía va a tener que demostrar cintura política, es algo que le exigieron tanto Bresent como Gopinath en sus tweets, es decir, volver a armar alianzas, una capacidad para reconstruir acuerdos que no ha demostrado tener hasta ahora, va a tener que seguir dando cuenta de los escándalos de corrupción y sobre todo va a tener que encontrar alguna forma de que la economía real reactive, porque no dura 2 años más esto, de esta forma. Se llama gobernabilidad. Y si no la consigue, tarde o temprano va a reencontrarse con los mismos problemas que ya tuvo. La elección en PBA la perdieron por 15 puntos antes de la corrida, no después.
Y la verdad es que todavía no hicieron nada para sumar un solo voto. Al contrario, la verdad es que después de lo que hicieron con las retenciones, si no salen terceros en Córdoba y en Santa Fe, es un milagro. Y si salen terceros en Córdoba y Santa Fe y pierden la provincia de Buenos Aires por un margen importante, estamos hablando de que es imposible, no dan los números para que a nivel nacional ellos puedan salir a vender un triunfo la noche del domingo 26. Entonces hay que preguntarse, ¿y si pierde qué pasa? Y esa es la pregunta que nadie se anima a contestar. Uno habla con gente de la Casa Rosada y te ponen caras. Uno habla con gente de Estados Unidos y te ponen caras, pero en inglés. La verdad es que Milei terminó convirtiendo una elección de medio término, incluso una elección más o menos accesible para un gobierno que venía con envión, en un plebiscito cuesta arriba. Lo que se va a elegir en octubre es Patria o Trump, Argentina o Milei. Recuperar la soberanía del país que nos quieren quitar o avalar la entrega completa. Hacer valer la Constitución más que la fuerza y a los argentinos y argentinas más que el dinero. Resguardar los jirones de democracia que nos quedan para utilizarlos como base para reconstruir una democracia más fuerte, un país con justicia social. Es frenar a tiempo esta nueva deuda, que es la más gruesa de las cadenas que han querido ponerle al pueblo argentino en su historia. O quedar preso de esos grilletes, quién sabe por cuánto tiempo más. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día. La gran pregunta ante este escenario, ante este panorama, es cuál va a ser la repercusión del resto de los actores políticos, empresariales, económicos en la Argentina. Y no solo en la oposición, hay que ver qué van a hacer las grandes empresas, que tienen mucho para perder con esto. Hay que ver qué va a hacer el campo con estos manoseos. Bueno, hay muchas vertientes para ver esto, pero quería arrancar preguntándole a Diego, porque la verdad es que pasamos de un gobierno que hace unos días le estaban contando el knockout y que ahora ellos se creen que tienen ya el cinto de campeón del mundo, pero tampoco están así. Esto ya lo vimos. Esta euforia la vimos hace no mucho tiempo, hace 5 meses. Claro. Cuando el gobierno firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En abril. Y los efectos fueron muy similares. Bajó el riesgo país, el dólar se empezó a caer como un piano, como decía Milei. Bueno, y decían que con eso le alcanzaba para llegar a 2027 tranquilo. Exactamente. Y en muy poco tiempo se consumió todo ese crédito el presidente. Bueno, porque volvió a hacer lo mismo con más deuda. Ahora hay que ver qué va a hacer, ¿no? Se supone que hasta la elección Milei tiene licencia para hacer lo que quiera, porque el objetivo de Trump es que Milei esté con vida hasta el 26 de octubre. Ahí empieza a jugar una variable que no puede controlar ni los fondos de inversión, ni Scott Bessent, ni Claver Carone, ni Trump, que es qué van a hacer los 36 millones de electores que tienen que decidir en función de su vida cotidiana. Así es. Eso es lo que no pueden controlar en este acuerdo con un tuit del secretario del Tesoro. Y desde el 7 de septiembre hasta acá, Milei no tomó una sola medida que apunte a juntar votos, a mejorarle la vida cotidiana a la gente. Por eso, es obviamente para un gobierno que, como vos decías, la semana pasada estaba de salida, y así lo veía gran parte del círculo rojo, del poder económico. Yo te diría, la dirigencia política de una punta a la otra estaba, como vos contabas, analizando variantes. Bueno, hoy obviamente es un gobierno que tiene aire, pero es un aire de corto plazo, porque es un esquema que no cierra para los argentinos. Claro. Y yo apuntaría una cosita más. Milei, su grupo, La Libertad Avanza, venden todo esto como un mérito de Milei. Como que Milei tiene un arte que seduce a Donald Trump, que seduce a Scott Bessent. En realidad es Argentina el país importante. Claro. También, vos lo mencionabas, con una ubicación estratégica en el Atlántico Sur, con recursos naturales. Y Milei, bueno, en lugar de aprovechar esa potencia que tiene la Argentina para negociar, para sacar provecho para la sociedad argentina, para ver cómo despliega un juego entre China y Estados Unidos, bueno, está rifando esa potencia en función de un acuerdo para su propia sobrevida, porque no es para Argentina el préstamo. Que ahí va, el mérito de Milei en todo caso es no pedir nada a cambio. Porque es cierto lo que decís, lo que les importa a ellos de Argentina, no Milei, pero el pacto lo están haciendo con Milei, no con la Argentina. No les interesa decir, bueno, si Milei pierde, sentémonos a hablar con las otras fuerzas políticas. No, ellos están diciendo, esto es para que Milei gane la elección. Hay un punto donde Milei puso todas sus fichas en política exterior en el alineamiento con Estados Unidos.
llegado el punto límite en donde se veía un gobierno al borde de sus posibilidades, después de haber vendido 678 millones de dólares en un día, hay que decir que en ese momento apareció Estados Unidos, ¿no? Sí. Era el momento en que estaban ahí, al borde del precipicio, y apareció al rescate con tweets. Con tweets por ahora. Por ahora con tweets y la promesa, todas difusas, el swap es a cambio del swap chino, como decís vos, Yo te digo, parecería. es más algo que le piden a la Argentina que algo que le dan a la Argentina, así como está planteado. Y el resto siguen siendo promesas, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero lo insólito del caso es que digan si ganan las elecciones. Sí. El tema es si no ganan las elecciones. Sí, y además todo extorsi- esto, toda esta expectativa que nosotros vemos, no llega a reflejarse en la calle. No. Y en 4 semanas tenés elecciones. O sea, Es que no Ahora, están podés viajar a pensadas Estados para Unidos, reflejarse claro. en la calle. Eso me parece lo más importante. El primer pedido que aparece en este tuit tiene que ver con la baja de retenciones y con toda una crítica que surgió en Estados Unidos de los farmers estadounidenses, que son la base electoral de Trump, diciendo, che, lo que le compraron a Argentina a los chinos lo iban a comprar acá en Estados Unidos, porque nosotros somos economías que competimos y acá Estados Unidos no viene con el manualcito de liberar restricciones y bajar impuestos, sino que tienen que mantener las retenciones porque eso les permite a los productores estadounidenses competir en mejores condiciones. Entonces, digo, no solo no se traduce en ningún beneficio, sino que incluso para los productores, para los chacareros, se traduce en una idea de que las retenciones se van a quedar y se van a quedar Y por sí. un buen tiempo, Y sí. o por lo menos hasta que en Estados Unidos desarrollen algo parecido a la pampa húmeda. Sí. Ahora, es cierto que esto directamente no llega a la calle, pero por otro lado también es cierto que es previsible que el gobierno va a hacer una campaña de acá hasta octubre diciendo, mira, si ganamos nosotros el país se salva, si no el país se hunde de nuevo en el infierno por culpa Claro. de ustedes que no saben votar. ¿No? Es más o menos esa la campaña que va a hacer Sí. el gobierno. Bueno, pero la ¿Tiene oposición, posibilidad? pero la oposición puede hacer una campaña de o votás o el presidente es Trump o vivís en Argentina. Claro, pero eso, pero la pregunta tienen- era eso, ¿tiene en la sociedad argentina la posibilidad de permear una campaña de ese tipo? Ha sido históricamente una sociedad muy refractaria a Estados Unidos, la Argentina. Sí. Muchos se preguntan si las nuevas generaciones quizás perdieron un poco eso o no, habrá que verlo. Yo tengo que traer a la mesa lo que pasó recientemente en 2 países como Canadá y Brasil, en los que la intervención directa de Donald Trump generó cambios muy bruscos en la opinión pública. En Brasil a favor de Lula y en Canadá a favor del partido de Trudeau, que se estaba yendo en una elección que decían que iba a perder por 15 20 puntos y que terminó poniendo un sucesor y ganando cómodamente después de que Estados Unidos, está bien, amenazara con anexarlo, nada más y nada menos. Pero, ¿cómo se imaginan ustedes que puede darse una campaña en estos términos casi plebiscitarios? mira, después de la elección, el 7 de septiembre, que habla tanto Kicillof como Milei, con su discurso Milei, y después lo que decía a la calle en cualquier móvil de cualquier canal de noticias que vieras, era la famosa frase, esto ya lo vivimos. Y en este ya lo vivimos, depende de la edad de la persona, se remontaba al 2001 o se remontaba a una fecha un poco más reciente. Y solos te anticipaban un poco, va a venir una especie de salvataje, o van a recurrir a Estados Unidos. Digo, hay una sociedad que con el voto dijo, tengo memoria y la está haciendo sentir. Esto yo creo que le va a terminar jugando en contra. Puede fortalecerlo políticamente, pero no le va a servir para ganar las elecciones. También es cierto que la elección del 26 de octubre, al ser nacional y vos y Milei tener la posibilidad de mostrar el mapa de la Argentina, sí va a lograr alguna provincia teñida de violeta. Esa foto en provincia de Buenos Aires no la tuvo, difícilmente se tiña de violeta el 26, pero sí va a poder mostrar una Argentina más libertaria, Sí, ¿viste? De todas formas, la comparación lógica que va a hacer con el Claro. mapa de 2017 de Macri va a ser Tremenda. muy Pero, desventajosa. pero ¿qué tiene para ofrecer el gobierno en octubre? Es votame porque no llego sin la ayuda de Estados Unidos. O sea, es muy va a decir que, pero- si pierden van a devaluar y no van a decir que si ganan también van a devaluar. No, claro, está bien, pero en términos culturales y simbólicos, es un gobierno que dice que es el mejor gobierno de la historia, con el mejor equipo económico de la historia, y en un año tiene que ir 2 veces, en un semestre Sí. tiene que ir 2 veces, a pedirle ayuda a Estados Unidos. Y Estados Unidos te dice, te voy a ayudar si ganas las elecciones.
Esa es la propuesta del gobierno. A sus votantes, digo, a ver, el que no vota al gobierno, ya el peronismo, el 30, 40, lo que sea peronista, ya no lo va a votar nunca y tiene una marcada línea anti-Estados Unidos. Ahora, el tipo que votaba a Milei y ve un gobierno que no tiene más recursos que abrazarse a Donald Trump y que ya hoy, de verdad que no importa, no tenemos ministro de Economía. Es gravísimo. O sea, por más de que Caputo esté las 24 horas del día en carajo diciendo cosas, ya no importa lo que diga Caputo. O sea, la macroeconomía argentina la maneja Scott Bessent por Twitter. Sí. Eso también es un problema, porque en una economía pero lo ve todo el mundo eso. ¿Cómo lo votás? En una economía que se maneja por golpes de efecto, ahora los golpes de efecto van a tener que estar tercerizados. Sí, y al revés. O sea, y si hay un problema y Scott Bessent está en otra, porque Caputo por lo menos está acá, 7x24. Imagínate si necesitamos un tuit de Scott Bessent por algo, X, y están en otra, porque básicamente gobiernan Estados Unidos, sí, claro. Hay 180 países más en los cuales ellos tienen interés, o sea, no somos el centro de la vida de Scott Bessent, por ahí por un rato, por ahí esto, ahora después Scott Bessent tiene inversiones en la Argentina. Tiene algunos empresarios amigos. Lo sé, pero digo, gobierna Estados Unidos el hombre. Sí, no, o sea, pero digo, tiene un quilombo en Taiwán y va a estar mirando Taiwán, no Argentina. ¿Quiénes son los amigos de Scott Bessent? Bueno, cuando vino Scott Bessent acá en abril, hubo una reunión en el Palacio Bosch. Muy lindo lugar. Sí, donde Bessent se reunió con algunos empresarios importantes. Si querés te menciono uno. Sí, por uno. Ejemplo, no, todos queremos, dale. Bueno, los nombro a todos entonces. Sí, todos. Aprovechando. No vino Navarro, ¿cómo Gánate nuevos enemigos, gánate nuevos enemigos. Uno de los que estuvo ahí fue el dueño de Voilà. Pierpaolo Barbieri. Exacto, mira. Que es... Bessent invirtió en Voilà. ¿En serio? Mira vos. Cuando era asesor de Soros, o sea, hay inversiones directas que decidió Voilà es una Bessent. billetera virtual. Exactamente. Estaba Marcelo Mindlin, siempre también ahí, Mindlin. El dueño de Pampa Energía. Quizás hay más de uno, ¿no? Quizás está clonado. No, por eso, Bessent se reunió, esto fue público, con un grupo de empresarios, o sea, vino una visita relámpago, estuvo 5 horas, fue 10 horas, una 10 horas, lo vio el presidente, rarísima. Salió del Ministerio de Economía, se fue al Palacio Bosch y se juntó con un grupo de empresarios. Mindlin, empresario energético. Exacto, también en su momento ligado a Soros, porque acá lo particular de Bessent, que es la cara de Trump, es que fue durante 30 años la mano derecha de Soros, alguien ligado a los demócratas, sí. Además, bueno, ligado a muchas historias, pero ligado a los demócratas. Es el demonio Soros para Agustín Laje. Sin embargo, Bessent, que es un hijo de Soros, lo viene a salvar al gobierno de Milei. China une lo que la política interna de Estados Unidos sí, pero para separa. toda la teoría conspirativa de la Agenda 2030, del feminismo, como este agente que quiere romper la democracia occidental, Soros les destruye la, ¿Quién más estuvo? La teoría. Bueno, hubo más gente, le dijiste dos nomás. No quiere, que bueno, pero hay fuentes también. Había más gente, pero creo que esos ¿Lo vas a publicar en el Estado? Sí, salió, pero podemos profundizar en eso. Es porque toma otro significado esa visita tan rara que hizo Bessent. Se subió a un avión para venir acá y estar unas horas, ¿no? Y ahora este nuevo apoyo. Indudablemente tiene un... Ahora, a propósito de lo que decía Ari, del discurso que va a tener el gobierno, yo creo que estaban hundidos en el fango, no llegaban a las elecciones del 26 de octubre, y ahora encuentran, que me parece que es la línea que tira Toto Caputo ahí en Twitter, es el comienzo de una nueva era. El tema es que nos dicen si es mejor o peor la nueva era. Bueno, ellos te van a decir que es mejor, para ellos. El comienzo de una nueva era frente a los que te quieren volver a llevar al pasado. Ese va a ser el eje de la campaña que va a tener La Libertad Avanza. Y uno dice, bueno, por ahí, para el que lo votó en el 2023, puede tener algún sentido. Es cierto que hay un porcentaje alto de votantes desilusionados que no van ahí, y hay que ver si el gobierno los convence de hacerlo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde la campaña de Fuerza Patria, y uno hablando con los dirigentes del peronismo, está con dudas acerca de qué estrategia llevar adelante. Si ir directamente al choque o plantear el juicio político, la moción de censura contra Francos, porque ese puede sonar como un ataque al gobierno y que haga revivir o despertar a ese elector que por ahora dice, yo me quedo en casa, no voy a ir a votar.
Me Y ahí parece está que la- ahí hay una duda estratégica y que se nota en esta... que hay gente que no están apareciendo. Sí, yo ahí no sé si son dudas estratégicas o son que tienen ganas de que los inviten de nuevo el 4 de julio del año que viene al cóctel de la embajada. Qué duro somos. No, bueno, pero uno ve las actitudes cambiantes de algunos legisladores en las últimas 48 horas, que eran Sandokan y ahora piden prudencia. Pienso en particular en un Lilito que dijo, no la convoquen a declarar a Karina, que es muy tonta y no va a saber declarar, pero también en otros. Y la verdad que uno se pregunta también hasta qué punto no va a pesar ese gran hermano, digamos, ¿no? Ahí, sin quizás la necesidad ni siquiera de hacer nada. El solo saber de que el respaldo de Estados Unidos es tan fuerte hace que muchos se cuestionen 2 veces si les conviene ir en contra de este gobierno o no. También hace que muchos, que quizás no eran demasiado opositores hasta ahora, digan, che, si yo quiero ser presidente de este país el día de mañana y quiero tener algún margen de decisión, también tengo que ponerle un freno ahora, porque si no, voy a ser simplemente el mandadero. Digo, yo lo dije en su momento cuando estábamos viendo el tuit y leyéndolo, fue muy impresionante ayer a la mañana el tuit de Bessent, y lo repito, yo creo que si esto evoluciona de determinada manera, estamos en un punto de quiebre parecido a Roca Runciman, parecido a Baring Brothers. Sí. O sea, estamos hablando de un cambio de la relación con Estados Unidos muy, pero muy profunda y de una subordinación muy, pero muy profunda. Y eso tiene efectos en todo el arco político que no son automáticos y que a veces tardan un tiempo en asentarse. No, pero aparte creo que es histórico, no solo para Argentina, en esos términos, sino también para Estados Unidos. Hay muchos economistas de Estados Unidos que están diciendo, ¿cuál es el antecedente de esto? Porque el de México, que tanto se menciona, hay una relación... Sí, era otra cosa. Y era otro mundo. Tienen además. NAFTA, o sea, tienen acuerdos entre ellos, ¿no? Esto es como fuera del eje. Ahora, para retomar un poco, lo importante es entender que esto llegó sobre la campana y que hasta el lunes a las 9 de la mañana había gente haciendo cuentas sobre cómo se repartían los porotos en el caso de un juicio político. Esto es así. Esto es así y me parece importante traerlo. Porque puede volver a aparecer este escenario en algún momento. Porque hoy el horizonte de Milei es un poco más largo, todo indica hasta el 26 de octubre, después vemos, porque así lo dice Estados Unidos, ¿no? Después de las elecciones vemos. Ahora, el tema juicio político no está despejado para nada. Yo hablaba con alguien muy cercano al gobierno, simpatizante del gobierno, y me preguntaba por este tema, los números de juicio político, que es algo que circula en el gobierno, la duda de cuánto necesita Milei sacar en estas elecciones para estar tranquilo desde diciembre y despejar cualquier fantasma de juicio político, porque cada vez hay más motivos para hacerle juicio político a Milei. Vamos a ir a la placa 1, esto lo elabora Pablo Salinas, que es un politólogo que trabaja muy bien estos temas. Ahí te hace una guía Pablo Salinas, lo citamos siempre. Bueno, ¿quién lo puede pedir? El juicio político en la Cámara de Diputados. ¿Contra quién? ¿Contra el presidente? ¿Por qué motivo? Mal desempeño. Delito en el ejercicio de sus funciones. Delitos comunes. Bueno, hay una larga lista de motivos que calzarían bien, ¿no? Entre las razones para hacer un juicio político. Exactamente. El presidente, desde Libra para acá, mucho el endeudamiento, además, ¿no? Hasta ahora el endeudamiento con el fondo que salió por decreto violando una ley que había aprobado el Congreso. Vamos a ir a... Y sobre todo la decisión declarada ya de decir el Congreso puede aprobar las leyes que quiera, que nosotros no le vamos a hacer caso. Creo que eso cruzó una línea roja, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también recordemos que la semana pasada era imposible para Lule Menem y el gobierno tratar de llevar a algún gobernador a que muestre la cabeza en la Casa Rosada. Esa fragilidad de fondo no está despejada, más allá de que hoy haya euforia en los mercados. En la placa 2 también Pablo Salinas muestra un poco cuál sería el itinerario del juicio político y sobre todo miremos en la Comisión de Juicio Político, para los que están en YouTube, Cámara de Diputados, dictamen de acusación, 2/3 de los votos de los presentes. Necesita 87 votos Milei para desestimar cualquier pedido de juicio político
en la Cámara de Diputados. No se terminó de conformar, ¿no? Todavía la Comisión de Juicio Político. No. No, quedó interrumpida en esa sesión escandalosa en la cual se Eso fue el nombró a quilombo de Marcela Pagano, Pagano claro. como presidenta y Martín Menem, creo, personalmente ingresó para detener esa ceremonia y quedó todo ahí frenado. ¿Te imaginas si Marcela Pagano hoy presidenta? Bueno, por ese lío, ¿no? escándalo se generó el primer quiebre en el bloque de la Libertad Avanza, que es cuando se fueron Sago y el otro del MID, que siempre me olvido el nombre, perdón, el de Junín. Sí. Que fue ese día, fue por esa Sí, pelea. Sí. Bueno, no importa. No me acuerdo. Sí, no me acuerdo, importa. no quiero. Pero Pagano por ahora sigue siendo la presidenta Sí. de una comisión que no funciona, pero tiene Sí. ese cargo. Sí. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la elección va a definir, esto que decíamos, 36 millones de electores, va a definir los números del Congreso. Y el gobierno está preocupado. Por eso el 26 de octubre, obviamente, es un día bisagra. En la placa 3, Pablo Salinas también nos aporta estos datos. ¿Cuánto necesita sacar Milei en esta elección? Para bloquear un juicio político hace falta un tercio del total de la Cámara, lo que hablábamos recién, 86 diputados, 87. Hoy la Libertad Avanza tiene 37 diputados propios y pone 8 bancas en juego. O sea, va a tener 29 que ya siguen hasta 2027. Necesita sumar 57 diputados propios. ¿Cuánto tiene que sacar la Libertad Avanza en la elección de octubre para tener 57 diputados propios, llegar a 86 y no depender de nadie? Entre 42 y 45% de los votos a nivel nacional tiene que sacar Milei para decir estoy tranquilo, ¿Tiene sigo. chance de eso? Imposible. Imposible. Hoy por hoy es imposible. Y eso- Salvo que haya un aluvión de gente que hasta ahora no se manifestó en defensa de Milei y salga a votar. Vos te preguntabas recién, ¿con qué argumento Claro. Y puede esto obtener? asumiendo que todos esos diputados después se mantengan fieles, que no haya una ruptura, de que no se vayan. Exactamente. Y además, Milei está haciendo alianza en al menos 4 provincias, Mendoza, Chaco, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, donde va a haber entre 10 y 12 bancas que no van a ser Milei puro. Van a ser entre 10 y 12 bancas que van a ser condicionales, que dependen del apoyo político, de las relaciones que Milei teja, de la solidez de las alianzas que Milei pueda construir. Todo eso que hasta ahora se llevó a marzo, todo lo que le salió mal porque tenía, hay que recordar, tenía el apoyo mayoritario del sistema político cuando asumió Milei. Sí, y también está bueno plantearlo de esa forma porque uno podría decir, o de hecho de la Libertad Avanza decían, bueno, no hace falta que lleguemos al tercio propio, con un buen resultado, de nuevo va a haber gobernadores que quieran aportar votos y que quieran ayudarnos. El tema es que si no llegás a 42% de los votos, no tenés ni una cosa ni la otra. Exacto. Tiene que hacer una elección tremenda, Milei, para estar tranquilo y despejar esto que, insisto, esto preocupa en el gobierno, preocupa a gente muy cercana al gobierno. No es simplemente la agenda de la oposición, sino que en el gobierno están haciendo cuentas de cuánto necesita Milei para estar tranquilo y terminar su mandato sin ningún problema. En la placa, en el tape 4, ahí apareció alguien en las últimas horas, lo podemos ver, el expresidente Mauricio Macri aparece cuando huele debilidad y, a ver, lo escuchamos lo que decía Macri, porque Milei va a tener que volver a negociar con Macri y Macri dice, hace un año que no hablo con Milei. Escúchalo. Hace más de un año no hablamos. Pero Mauricio, usted era el que mejor relación tenía con Donald Trump. ¿Cómo ve ahora esta relación que su lugar lo está ocupando Milei? ¿Hasta dónde hay que creerle a Trump o cree que Milei está muy yo creo embalado? que el apoyo que ha dado el gobierno americano ayer a través del tuit del secretario del Tesoro ha sido muy impresionante, así que es una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 27 ¿Cómo de imagina octubre. después del 26 de octubre, Mauricio? Empezando una nueva etapa. ¿Cómo analiza usted su rol No, como presidente del partido en el marco de este acuerdo con el oficialismo? No, ya por hoy ya es mucho. Hablamos después de la elección hablamos de vuelta. Muchas gracias. ¿Sigue enojado con Karina Milei, Mauricio? Bueno, no quiso decir mucho Macri, simplemente que hace un año, 2 veces lo dijo, Así, no habla con Milei. Como la imagen del señor Burns, así. Se puso la servilleta alrededor del cuello, ¿no? Y está Exactamente. esperando con el Y lo cuchillo que en la está mano. viendo, ahora cuando se despeje de este efecto placebo de
la euforia de los mercados, hay que ver cuánto dura. Cuando baje la espuma, los actores del poder están viendo que Milei por sí solo, obviamente, no se basta. Está incapacitado. Tocatlián, el experto internacional, habla de la figura de interdicción. Sí. Dice, cuando un presidente es incapaz de resolver los problemas de ese país, aparecen estados extranjeros, aparecen actores del sector privado, aparecen organismos de crédito para tomar las decisiones y fijarle condiciones a ese presidente incapaz. Bueno, podría ser el caso de Milei perfectamente, que tiene que ir a buscar un salvataje como este y que necesita aliados. Ahora, acá en la Argentina necesita aliados. La gran pregunta en ese sentido para hacerse es si Milei es capaz de hacer ese cambio, porque yo me acuerdo que después de la elección de Buenos Aires se decía algo muy parecido, pero en vez de Estados Unidos estaba Ernequian. Y aparecía Franco como un tipo que llegaba de primer ministro y todo. Y pasó una semana, de hecho fue una semana muy tranquila para los mercados, para el resultado que había habido. Pasó una semana donde se suponía que iba a haber cambios, que iban a cambiarle el rol a Karina, ni siquiera correrla, poner algún Menem de chivo expiatorio, para calmar también las investigaciones por corrupción, que son otro flanco. Y cuando vieron que pasaban los días y que no había una reacción, eso fue lo que terminó generando la corrida que nos trajo hasta acá. Entonces la pregunta está bien, Trump tiene otra palanca que Ernequian quizás no tiene, más allá de que Ernequian con Milei tenía un vínculo mucho más profundo que Trump. Ahora, Milei es capaz de decirle a Karina, vos correte, que entra Macri. Macri no va ni a sentarse, para ponerlo en los términos de ellos, no va a darle ni un primer bocado a una milanesa si no tiene una garantía de que Karina Milei no es parte de la conversación. Hablando de milanesa, perdón, Sí. pero está vinculado. Acaba de tuitear Adorni que el esquema de retención es cero para la exportación de carne, sigue sin cupo hasta el 31 de octubre. O sea, no sé si vamos a poder comprar milanesa porque se la vamos a vender a... ¿Cómo va a impactar eso en la inflación que está subiendo? No, y en te lo el cruzo mercado? con el dato de consumo de carne que cayó a su nivel más bajo en los últimos 14 años. O sea, esto no solo va a generar un problema en términos de precios, sino que ya golpea en una economía, lo tenemos en la placa 1, en una economía que se viene acostumbrando a comer sistemáticamente cada vez menos carne. No, en la otra. Ya la tengo como 1, pero bueno, por ahí está. Ahí está. Ese consumo per cápita muestra los últimos 14 años. La última barrita es agosto de este año. Lejos de la recomposición, bueno, se consume menos carne incluso que el año pasado. Digamos, estamos en niveles, si lo vemos ahí, de pandemia. O sea, los niveles parecidos a la pandemia. Se ve mucho eso en los distintos indicadores, ¿no? Pero sin Como- pandemia. Claro. Como en pandemia, pero sin pandemia. Como en pandemia, pero sin pandemia, exactamente. Aprovecho que estamos hablando de este tema para ¿Invitamos a preguntarte, comer? Cande- No, bueno, No. también, si quieren. ¿Nos invitas un asadito? Un asadito, unas Porque milanesas. va a ¿por qué estar no? imposible, Está posta. difícil Sí. invitar asaditos en este contexto. Bueno, un asadito con unos par de choclos, un morrón, dos batatas y dos papas. Disimular, ¿no? eso no Llenás es con asado, otra cosa. boludo, boludeces no. bueno, Mucha a ver, tapa de asado. Si Milei quiere que le dé el equivalente a un departamento por haberle dicho nazi, Sí. bueno, no me queda para comprar tapa de asado. Pero entonces no le digas asado. Decirle Tenés otra razón. palabra. O no le digo Es como- nada. no le diga nada. No le digo asado. Esa para contarle, para los que no están en contexto, ayer tuve la audiencia de conciliación con el abogado de Milei. Porque no fue ni Milei ni Neto, fue otro más del estudio, que no es españolo. Ah, español. No era españolo. Hubiera sido espectacular. Sí. No fue ni el abogado de Fred Machado ni españolo. Fue otro abogado de ese estudio. ¿Y cómo estuvo eso? Y esto, lo contaba hace un rato. ¿Ustedes son solidarios con todo esto? No, creo que Roberto es solidario con todo esto. No, El Tano pone en cara. general las sentencias Yo no en lo este conozco, tipo de digo. causas, cuando llegan a buen puerto, son sentencias de 100.000 pesos, 150.000 pesos, 500.000 pesos. Milei me pidió el Alcanza para un equivalente a un asado. departamento en Caballito. Pero la mejor parte de eso es que dijo Un que departamento no de era dos, de tres. de dos grandes o tres chiquitos. Ah, No, bien. por eso. Buen Bastante. monto. Pero pidió la un mejor monto. parte de todo es que dijo que esa plata no era para él, sino que le iba a donar. Nah, ¿a Adivinen, quién? adivina. Y no sé. Yo no puedo decirlo porque hay Hay garra acá. confidencialidad. Yo no lo puedo decir porque tengo confidencialidad, Vos pero me lo decís que dijeron había ustedes. un oso... Ah, qué Sí, hijo de sí, su no, buena madre. es peor de lo que parece. Pero bueno, volvamos al tema. Lo que te quería preguntar, Cande, ya que estábamos hablando de vaquitas, de De que retenciones las y penas demás. son nuestras y las vaquitas son Explica un afuera. poco
porque a mí me costó entenderlo y me imagino que hay mucha gente que tampoco lo está entendiendo. ¿Qué fue lo que pasó ayer y hoy con las retenciones? ¿Quién salió beneficiado? Sí. Porque fue raro, fue definitivamente algo bastante irregular, ¿no? Sí, hay que entender que la medida de eliminación de las retenciones durante octubre fue una medida para asegurarse 7.000 millones de dólares. Digo, el objetivo tenía que ver con eso, con asegurar dólares frescos para que este régimen cambiario pueda llegar al 26 de octubre. Ayer por la noche, ahí sí en la placa 2 tenemos el tuit de Arca donde dice, bueno, se llenó el cupo de los 7.000 millones de dólares. Ahora, ¿quiénes llenan el cupo de los 7.000 millones de dólares? ¿Quiénes son los que presentan esta declaración jurada de venta al exterior? Que leo el tuit de Arca, ex AFIP, para quienes todavía no tomaron este nombre. Dice, Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de 7.000 millones de dólares previsto por el decreto que habían sacado a principio de esta semana. Por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las declaraciones juradas de ventas al exterior que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse declaraciones con el esquema vigente anterior a ese decreto, o sea, con la vuelta de las retenciones. Ahora, la pregunta es cómo es que se pudo llenar el cupo tan rápido. Y ahí entra el negocio justamente de las cerealeras, de las exportadoras, que son poco más de 10, pero que el negocio se concentró en las principales 5. Para que te des una idea, el 60% de las declaraciones juradas fueron de parte de Bunge. Pero Bunge tenía 4.000 millones de dólares en granos preparados y listos para embarcar, cosa de poder en menos de 24 horas hacer esta operación. No necesita tener los granos. Primero que igual las cerealeras tienen un poder de acopio, digo, eso existe y es real. Pero más allá de eso, esto permitía, y por eso también se habla de mala praxis, permitía que presenten las declaraciones juradas y después tienen 3 días para liquidar esas declaraciones juradas. O sea, pueden ir a comprarlo hoy. Pueden comprarlo hoy, pueden comprarlo mañana. No implica que dentro de esos 3 días tengan que hacer la exportación de hecho, sino que vos presentás la declaración de que vas a exportar X cantidad y en base a esa X cantidad liquidás los dólares a los 3 días por este esquema de retención. Para que se entienda, a ver si estoy entendiéndolo bien. Yo soy Cargill, Bungeborn, cualquiera de esos. Ahí sí puedes invitar asado. Digo, ahí va a abrir el asado. Digo que tengo planeado exportar. No, vos declarás que vas a exportar. Que voy a exportar 3.000 millones de dólares, por ejemplo, en granos, aunque esos granos todavía no los tenga. Sí. Pago impuestos por esos 3.000 millones a retenciones 0. Sí. Ahora, O sea, esos no granos pagas. ni siquiera los compró, o sea, no es que todavía no los exportó, sino que los puede ir a comprar el mes que viene con el precio con las retenciones puestas. Sí. Es decir, que le estás regalando ese 26% exclusivamente a las cerealeras. Esto no le llega ni un peso al que sembró, invirtió, hizo todo el paso. Eso por un lado. Sí. Por otro lado. ¿Y por qué la sociedad rural no va a decir nada? Porque el precio de la tierra se mantiene igual. Porque y por una otro medida lado, de tan corto plazo no cambia el precio de los productores y los chacareros. Acá había una discusión en estos 3 días que duró la medida que tenía que ver cómo iban a ser los productores, los chacareros, para poder comer una parte de este beneficio que les daba el gobierno a las exportadoras. O sea, cómo iban a negociar con las exportadoras para que pudieran traducirse en el precio de venta que tienen ellos. Los chacareros estaban yendo a reunirse con el contador para ver qué hacían y les dijeron, no, ya está, terminó la promoción. Exacto. Básicamente, fue eso. Sí, de hecho hay un tuit muy gracioso de uno que decía, es la primera vez que voy a cosechar sin retenciones, bueno... Espero que hayas terminado el tiempo récord porque de nuevo para bajarlo a tierra porque es impresionante. Estamos hablando del 26% de 7.000 millones, son aproximadamente 1.500 millones de dólares. Sí, ¿no? Entre 1.500 y 1.600 millones de dólares. Que tendrían que haber sido del fisco. Eran impuestos que se iban a cobrar, que según la ley deberían cobrarse, y ahora se la repartieron 5 empresas. Es decir, en 24 horas Caputo le regaló a 5 empresas 1.500 millones de dólares. ¿Y por qué esto es una mala praxis? Insisto, porque Ari tiene una idea más... No, yo creo que no son excluyentes. Vos decís mala praxis, yo digo que hay mala praxis y algún vuelto. Yo creo que hay mala praxis, ¿por qué? Porque vos al llenar el cupo tan rápido, lo que generaste es un montón de ventas, de señales de venta, que hizo que baje el precio internacional, por eso se pusieron a llorar los productores estadounidenses. Y además vos tenés una presión donde de repente se van a liquidar 7.000 millones de dólares en 3 días. Y eso es un problema en términos Va a caer de que... como un piano, diría Milei. Claro, pero sigue faltando un mes para las elecciones, pero- chicos. Entonces no te sirve que caiga como un piano si después va a rebotar como un Sí, boomerang. pero vos decís mala praxis pensando en el país. Yo veo negocios pensando en Caputo. O sea,
yo creo que la primera vez es mala praxis, la segunda ponele. Ya si Caputo es la enésima vez que comete mala praxis, no es mala praxis. Yo creo que era una medida El modus desesperada para operandi. conseguir dólares. Claro. Sí, pero ¿para qué consigue los dólares? Para que se los lleven otros al final. Sí, o sea, obvio. entonces siempre al final es un el negocio de Caputo. Yo no, o sea, yo veo mala praxis pensando en el país, o sea, les va a explotar. Pero Caputo algo se lleva de esto. Si no es insólito, o sea, que un tipo rife, cualquier economista que haga lo que hace Caputo, si lo hiciera como economista, ministro de Economía, rifaría su prestigio. Porque decir, no Sí, te claro. contrato nunca. Ahora, Caputo no lo hace como ministro de Economía, Si lo lo hace hiciera como... como CFO de una empresa, ni te cuento, patada en el orto. Bueno, pero si lo hace para que los que a él lo veneran ganen guita, eso sí. va a seguir teniendo prestigio. O sea, es imposible que Caputo tenga prestigio como ministro de Economía. El sitio Bichos de Campo, que ya lo cité un par de veces, de Matías Sí. Longoni, dice, esto es un engendro económico, y dice que hubo 2 días de luna de miel y ahora vienen semanas de guerra entre productores y exportadores. Es importante porque esto lo lee el agronegocio, este portal, y se habla de que se genera una desconfianza tremenda entre productores y cerealeras. O sea, va a venir un momento de tensión porque en algún momento los agroexportadores van a tener que comprar otra vez. Claro. Y ahí va a haber una tensión muy fuerte. Sí. Cuenta Sí. esta nota. Tienen un poco más de en Bichos espalda. de Campo. Digo, se viene un momento de mucha tensión porque en algún momento los productores van a tener que volver a venderle a estas grandes cerealeras. Y otro dato, aporto. El peronismo ganó en algunas localidades Te con iba a mucho decir peso, eso. con mucho Hubo- peso del agronegocio. De los 135 distritos, el peronismo ganó en 106 y tenés distritos como Junín, Pergamino, que el peronismo mismo estaba sorprendido porque en otro escenario era imposible que ganara. También entendían que era un claro mensaje hacia Milei y ahora hay que ver qué hacen en esos espacios. Y de nuevo hay que prestar mucha atención a Córdoba, a Santa Fe, porque hay que entender algo. Cuando el peronismo ganó en Junín, en Olavarría, en Pergamino, no fue tanto porque creció, pero modestamente, sino porque lo que estuvo planeado estratégicamente por la Libertad Avanza para hacer una elección polarizada se transformó en una elección de tercios. Con esto, el riesgo que tiene es que la nacional se transforme en una elección de tercios, en la que Provincias Unidas termine quizás no con un 20, 25, 30, pero sí con un 10, 12%, que lo hace pelota al oficialismo. Si logran juntar entre Córdoba, Santa Fe, Mendoza. No, bueno, Mendoza justamente no, porque cerró con Cornejo, pero entre Córdoba, Santa Fe, Cava, que tenés alguna candidatura ahí, la de López Murphy por un lado, que se sacó una foto con Torres, y Lustó que se saca la foto con Manes, o sea, están atajando por distintos Sí, ahora lugares. vamos a hablar de eso. Entre Ríos, que está peleado. Entre Ríos está peleado, digo. Pero si la nacional se despolariza, puede ser un desastre para Milei. Esto tiene un componente letal porque por un lado es una brutal transferencia de ingreso a favor de las cerealeras, sello de Milei en toda la gestión. Por otro lado es una burla al productor sojero, al productor Le hicieron el agropecuario. anuncio que esperaba escuchar y... Por eso hay que ver cómo cae esto. Sí. Cuando Y se lo termine de con el procesar. agravante de Scott Bessent pidiendo que se termine Claro, el tax sí, holiday. O también. sea, que esa perspectiva de que esa eliminación podía venir gradualmente, podía haber un sendero de reducción de las retenciones, se termina. No, se pero termina por además, los productores digo, estadounidenses. si se proyecta una elección de tercios, es un drama para el gobierno también, porque el gobierno hoy la única carta que tiene es nosotros o el pasado. Y ese tercer tercio podría disputarle el futuro, digamos, ¿no? Más allá de que el peronismo también va a tratar de tener su propia visión de futuro. Pero le rompe esa cosa de, si no querés que vuelva el peronismo, votanos sí o sí a nosotros. Y eso en toda la estrategia electoral que está tomando la Libertad Avanza, pareciera ser un punto débil enorme. Lo fue en septiembre Claro. y se puede llegar a repetir a nivel nacional en octubre. Sí, ahí hay un dato más que ligado con la deuda y con Estados Unidos. Y retomo lo que comentabas al comienzo y que también hablaba Ari. ¿Cómo cae esto? Porque una cosa es estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional, otra cosa es estar endeudado con el país. Matías Ragnerman, economista también del Banco Provincia, él dice, puede darse la situación de que Argentina se convierta en el principal deudor del fondo y el principal deudor de Estados Unidos al mismo tiempo, en 1 año y medio de gestión, 2 años de gestión del En gobierno. términos de deuda directa, no de bonos. Porque si es por Exacto. bonos del Tesoro de Estados Unidos, Argentina... Sí. No, de deuda directa Sí, que, sí, no se da, porque Estados Unidos hace 30 años, bueno, en el caso de Uruguay. Sí, sí, sí. Entonces digo, hay que ver cómo cae esto otra vez en la sociedad argentina. Porque hay un nacionalismo Sí, en la claro. sociedad argentina. Digo, la causa Malvinas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿cuál es hoy el colonialismo?
que en su momento expresa la causa Malvinas y todos los 2 de abril recordamos. Sí. Bueno, hay un nacionalismo en la sociedad argentina, yo no sé cómo se va a procesar esto, porque una cosa es deberle al Fondo Monetario Internacional, que es un conjunto de países, una abstracción, un organismo de crédito. No tiene portaaviones. Exacto, que tiene el peso de Estados Unidos decisivo, pero otra cosa es deberle directamente a Estados Unidos, y Trump lo necesita a Milei con vida, y con esto cierro, porque en esta disputa con China, Milei es un aliado muy barato en el patio de atrás de Estados Unidos, y es una disputa que Estados Unidos la está perdiendo con China, no la puede sostener con China, vos lo sabés y lo decís, Nico, o sea, entonces es muy importante para Trump tener un aliado barato como Milei en el patio de atrás, porque la guerra que le declaró a China Trump duró 3 semanas. Sí. El propio Scott Bessent le dijo, frená acá porque te la vas a... Nos llevan puestos. Exactamente. Y ahí es importante, y con esto está el pie para después hablar de la actividad de Axel ayer en Nueva York, que me parece súper interesante. Pero hubo hace unos días un recorte, malintencionado obviamente, en las redes, en el cual Axel Kicillof explicaba que, bueno, que la economía de China es complementaria de la Argentina y que la de Estados Unidos no, al contrario, es una economía que compite. Se lo recortó para que... interpretar o hacerle decir que Argentina que tenía que tener con China una relación de proveedor exclusivamente de materias primas y de comprar cuestiones manufacturadas, digamos, como una especie de neocolonialismo como el que hubo en su momento económico con Inglaterra, cuando en realidad la explicación de Kicillof era bastante más amplia, y básicamente lo que quería explicar es lo que vimos en las últimas 48 horas, que es... A China le interesa que Argentina produzca más soja. ¿Por qué quiere comprarle más soja? A Estados Unidos no le interesa que Argentina produzca más soja porque compite con los sojeros de Estados Unidos. Y a la Argentina le interesa producir más soja porque es la única manera que tiene en el mediano o largo plazo de generar recursos para desarrollarse y dejar de ser solamente un proveedor de materias primas. La soja es el ejemplo más claro, pero en realidad pasa eso en general con las economías de Argentina respecto a China y respecto a Estados Unidos. Y por eso quería hacer esta aclaración, digamos. No es que decir que el swap con Estados Unidos es más inconveniente que el swap con China, es porque nosotros querramos decirle que no a una relación de dependencia con Estados Unidos y que sí a una relación con dependencia con Beijing. No es ese el escenario. Simplemente es marcar que no tienen las mismas herramientas, los mismos intereses, ni la misma historia tampoco. Distintos interlocutores que los países se encuentran en el Concierto de Naciones, con quienes hay que negociar, con todos, con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, con África, con los países árabes, con todos. Pero sabiendo que cada uno de ellos va a cuidar su interés y entonces yendo a defender los intereses de Argentina y no como está haciendo ahora Milei, que está yendo a defender sus intereses de cortísimo plazo, pero pagándolo como si estuviera yendo a negociar un acuerdo de fondo por 200 años. De hecho, casi todos los cargamentos estos que se declararon de exportación los va a comprar China. China, 20 barcos. Impresionante. Y quería agregar una cosita antes de Belén. Es otro elemento para la moción de censura a Francos, me parece, o incluso el juicio político de Milei, esto de haberle regalado en 3 días 1.500 millones de dólares a 5 empresas, mientras le estás diciendo a los discapacitados y a los de Garrahan que no tenés fondos. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y político, más allá digo, de cómo después avance o no el juicio político, creo que en la campaña se tienen que discutir estas cosas. Contame un poco del viaje que hizo ayer Axel a Nueva York, que sirvió para mostrarlo nuevamente como un contrapunto de Milei. Sí, no, es increíble cómo se da todo en la misma semana, ¿no? Esto que vos hablabas de China también, no lo dijo ayer Kicillof, pero sí es constante en su discurso. Él pide que Argentina vuelva a ingresar al BRICS. Sí. Ahí tenés una explicación de cómo él ve otro tipo de mundo multipolar y no con una relación directa con los Estados Unidos. ¿Por qué te decía que es increíble la semana, así como se da? Digo, la misma semana en que el presidente va para Nueva York para dar un discurso ante la ONU, Kicillof también, y va a esta cumbre paralela de la ONU que se le dice Democracia Siempre, que tiene como el marco general hacer un homenaje a la figura de Pepe Mujica y reivindicar las políticas que tiene él, pero también cuenta con la participación de varios presidentes latinoamericanos y también con el presidente de España, Pedro Sánchez, y en ese espacio lo invitan a Axel Kicillof. Esta cumbre se dio ya en junio de este año, ocurrió en Chile, en Santiago de Chile. Y ahora fue para los Estados Unidos, ahí en Nueva York. Algunas cositas de color antes de escucharlo al propio gobernador en el discurso, que le dijeron 10 minutos y lo cumplió. Muy bien.
No, sí, yo no podía creerlo. Imagínate, estoy acostumbrado a escucharlo Tiene que ir a hora y Nueva York media. para- Sí, tiene que ir allá no te Te hiciste das el vivo, cuenta, Gober, ¿eh? No te hiciste, acá sí. Bueno, no, pero digo, a ver, se reunió con, se vio, se sacó una foto, tiene una relación muy cercana, un vínculo muy cercano con Lula da Silva, con un presidente que, Milei, le ha dicho de todo menos gracias o seamos socios comerciales, que es el principal socio que tiene la Argentina. Ahora, Ahí te pongo un asterisco también, porque pasó un poco desapercibido acá con la agenda intensa que tenemos, pero el mismo día que Trump le dio una bilateral de pasillo a Milei de 18 minutos, donde cuando terminó dijo, bueno, ahora nos podemos ir yendo, donde se confundió los términos de la elección y demás, ante la Asamblea de Naciones Unidas, Trump dijo, me acabo de cruzar con Lula, es un tipazo, nos dimos un abrazo y la semana que viene vamos a tener una bilateral, que va a ser una bilateral en serio además, no una reunión de costado. A ver, eso no significa que Trump se va a volver pro Lula ni Lula pro Trump, pero significa que con tipos como Trump, si vos te les plantás a la larga te respetan más que si vas a chuparle las medias para ser leve. Sí. Y fue clarísimo porque se vio con una hora de diferencia un discurso y el otro. No salís ganando a la larga con las actitudes que tiene Milei de chupamedias. no, total. Bueno, también Lula ha demostrado con su gestión de pararse de manos, de ir adelante y de no claudicar, como decís vos, Nico, no es la obsecuencia que demuestra Javier Milei, un Javier Milei además en soledad, ¿no? Digo, ayer estaba con la hermana y con Caputo, y Estados Unidos sabe que acá tiene prendido fuego el Congreso. Volviendo al gobernador, no solo lo vio a Lula, también se reunió con Gabriel Boric, ahí estaba hablando con gente del gobierno de Chile, se encontraron previamente, lo saludaron, lo felicitaron por la elección. No se olviden que después del 7 de septiembre a Kicillof lo llamó Lula, lo llamó Boric, tienen una relación y un vínculo directo, se hablan entre ellos, digo, a veces vos tenés intermediarios, secretarios privados que hablan de un gobierno con el otro. No nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires, en términos, si se quiere, de política internacional, no deja de ser un subestado, digamos, no Sí, tenés claro. la calidad de presidente como Milei, entonces... Por eso la foto fue tan fuerte que se Total. veía al presidente de Uruguay, el presidente de Chile, el presidente de Brasil y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Y tratándolo como un par. Casi igual. Reconocieron, teniendo ese reconocimiento. Estaba también Pedro Sánchez, ¿no? También estaba Pedro Sánchez, sí, con él también se sacó foto con el presidente de Colombia, con Gustavo Petro. Digo, empieza a tejer toda esa red de alianzas latinoamericanas y Kicillof, que habló 10 minutos, pero la verdad, qué manera Dijo de... bastantes cosas. Claro, vamos a verlo en el tape 3 porque él da su visión de cómo está el mundo, del rol de los Estados Unidos y de la pérdida de poder de Estados Unidos. Es muy fuerte decir eso el mismo día que vos estás viendo otra gran noticia, que es ese apoyo inmenso de los Estados Unidos que te quieren vender como un salvataje a la Argentina. Vamos a escucharlo al gobernador y su opinión en el tape 3 sobre los Estados Unidos en este discurso que dio en Nueva York. Estamos viviendo una etapa de muchísima transformación. Hay muchas formas de denominarla y describirla. Yo creo que lo que se ha terminado es ese mundo que se había constituido después de la caída del muro, en el plano económico, en el plano monetario, en el plano político y geopolítico, pero en el plano ideológico también, que es ese mundo unipolar. Lo que estamos viendo es el fin y la decadencia de la hegemonía norteamericana. Por supuesto que esto no es sencillo, ni unilateral, ni claro, sino que se trata de una etapa compleja, casi caótica. Pero que así como a nivel geopolítico, a nivel de la división internacional del trabajo, de sus formas institucionales y diplomáticas, estamos viendo una decadencia y también, y se vive y se respira también, una enorme decadencia de la ideología del poder dominante. Bueno, se vive una enorme decadencia de la ideología del poder dominante, haciendo alusión a los Estados Unidos en Nueva York. O sea, es fuerte
y es una contraposición tremenda a lo del gobierno de Javier Milei. Decirlo ahí mismo, digamos, otro que no se está ganando amigos en un país que hay que tener vínculo con los Estados Unidos. Después hay que, cada uno elige cómo y qué es lo que hace respetar, ¿no? Pero... Claro, hoy escribía en el Destape que a propósito de toda la campaña de Axel para la provincia y ahora también la de octubre es contraponer el modelo libertario al modelo de la provincia de Buenos Aires, donde sigue la obra pública, donde se construyen escuelas, donde se construyen centros de salud. Y ayer, en el mismo edificio de las Naciones Unidas, quedó totalmente contrapuesto lo que marca en ese discurso Kicillof con lo que viene haciendo en sus gestos y en sus actitudes Milei, ¿no? De sumisión absoluta, con el poder que, bueno, Axel marca que ya inició su ciclo de decadencia, ¿no? Y sobre eso también Sacachapa recuerda que ganó las elecciones en provincia de Buenos Aires, pero bueno, él mismo cuenta en el tape 6 el resultado electoral que... básicamente a partir del 7 de septiembre se desata toda esta crisis que estamos relatando y que está viviendo el gobierno nacional. Pero bueno, va y hace chapa del resultado que tuvo y que incluso ahí mismo, fuera del foro, digamos, quien lo presenta, él dice... ganó la primera batalla y ahora en octubre se prepara para la segunda. También tenían muy presente y saben muy bien que en Argentina se viene una elección mucho más fuerte en octubre, al menos los presidentes latinoamericanos que mencioné, saben y están mirando de reojo eso. Así que vamos a escucharlo al gobernador en el 6 cuando habla del resultado que él tuvo el 7 de septiembre. El 7 de septiembre se produjeron las primeras elecciones, después de que en 2023 asumió el presidente Milei. Y en esas elecciones, Milei fue derrotado en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué reivindico la democracia? Porque lo que se trató de instalar desde que llegó Milei es que ese ajuste despiadado, cruel, ese de la motosierra, contaba con acompañamiento de sus víctimas. Lo que se demostró el 7 de septiembre es que la crueldad, los recortes, el ataque a los salarios y a los derechos en Argentina, pues la provincia de Buenos Aires es un 40% de la población argentina, la crueldad y el ajuste no tienen apoyo popular. Bueno, ahí marcando la postura y si querés hay una última mención que nace y ya acá hablamos del peronismo puertas para adentro, habla de Cristina. Se cumplieron 100 días de que está presa de manera injusta e ilegal. Todavía no ha habido ese encuentro que él prometió, digamos, ir a visitarla a la ex vicepresidenta. Pero teniendo un micrófono multinacional como es el que tuvo, mostrándose, bueno, este es un recorte muy breve, ¿no? Pero él habla de las democracias débiles y cómo el sistema judicial ayuda a debilitar esas democracias con los casos como el de Cristina Fernández. Me parece sumamente importante que le haga mención a la ex vicepresidenta teniendo ese micrófono. En el tape 5 entonces vamos a escuchar lo que dice sobre Cristina Fernández en esta cumbre de la que participó el gobernador. La crisis actual tiene como responsable a Javier Milei. Y tal vez, visto desde afuera, se vea que es felicitado y acompañado por buena parte de ese nuevo poder económico. Yo quiero decir que en la Argentina de Milei no solo hay graves problemas en la vida cotidiana desde el punto de vista de los ingresos, sino que está en riesgo la división de poderes, el federalismo, está en riesgo la justicia y por eso quiero decir aquí que pedimos de nuevo que cese la situación injusta de la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Clarísimo, fuerte y claro. Fue menos de 10 minutos y dijo todo esto, ¿no? Estados Unidos en decadencia, volvió a pedir por Cristina Fernández y sacó la chapa de que ganó en septiembre y que va de nuevo en octubre. En eso el peronismo
vuele poder y están ordenadísimos. En un rato me contás algunos Dale, detalles más de dale. esa interna. También tenemos algunas cuestiones más que trajo Fer sobre eso, pero quería agregar dos cosas porque están pasando cosas minuto a minuto. Por un lado, se está hablando en grupos de productores del agro de hacer asambleas en las rutas esta tarde. Ojo con eso, todavía no hay ninguna decisión tomada, pero están muy calientes, porque sienten básicamente que les mojaron la oreja, que les prometieron la medida por la que vienen reclamando desde hace 15 años y que fue una excusa para garantizar un negocio extraordinario para unos pocos, pero que además los tomaron de boludos. De hecho, hay en las redes algunos chacareros que se estaban enterando por mensajes de amigos, che, mirá que ya está, ya se terminó, bajate del tractor porque no llegaste a conseguir el beneficio. Muy atentos entonces a cómo siga esa dinámica. Creo que hasta Nicolás Pino ya salió a quejarse. el Hasta presidente. Nicolás Pino. Pero por otro lado, volvieron los números rojos a las tablitas, algo que se suponía que después de los dos grandes días que habían sido ayer y anteayer, por una semana, 10 días iban a aflojar, y sin embargo está todo en rojo de nuevo. Sí, lo sorprendente es que no es solo las acciones, porque más temprano decíamos, bueno, la reacción de los bonos viene siendo mucho más positiva que la de las acciones argentinas, y eso habla justamente de, bueno, un Estados Unidos que te dice yo te voy a comprar bonos, pero una economía que no tiene señales de arrancar, ¿no? Como para diferenciar un poco entre las acciones y la deuda de Argentina. Ahora se ve una caída fuerte en los ADRs argentinos, en las empresas argentinas, pero también en los bonos. Y de nuevo, perdón, ¿los bancos son los que más están cayendo? Sí, los bancos y las energéticas. Los bancos y las energéticas son las que más están perdiendo en el día de hoy. Sobre todo, bueno, Edenor, YPF, Pampa Energía, Transportadoras del Sur, todas siguen teniendo, incluso las que no les está yendo tan mal hoy, obviamente una variación negativa en el mes y ni hablar en el año, que son caídas del 20, 30, en algunos casos 50%. Y los bonos también. Y los bonos también están cayendo. Eso me sorprende más, lo de los bonos, la verdad, que lo de las empresas, porque las empresas tiene más que ver con la proyección económica, ¿no? De cómo le va a ir al país. Ahora, los bonos, si vos tuviste al secretario del Tesoro diciendo que va a comprar los bonos de Argentina, parece raro creer que caigan esos bonos. No le están creyendo, quizás. No, pero, Y quizás pasa una cosa en Argentina, ¿no? Que por ahí para un estadounidense es difícil de entender porque no sé si pasaría esto en otros países. Pero por ahí hay muchos países donde una señal es suficiente para generar confianza. Argentina ha tenido tantas crisis en el último tiempo. Yo lo decíamos el otro día. Vos necesitas ver la fresca, o sea, necesitas los dólares. Show me the money. Show me the money o va a caer. Entonces, o compran bonos o esto va a seguir cayendo. Pero además, que lo supedite al resultado del 26 de octubre, cuando todo indica que, o sea, un triunfo contundente de la Libertad Avanza no va a pasar. No. Puede ganar ahí, puede, lo más probable en esta altura que sea una elección pareja o incluso pierda, ¿no? Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, seguro. ¿Y qué va a pasar con la ayuda? Sí. Me parece que eso es lo que se empieza a preguntar del mercado. Está bajando también la euforia, ¿no? Hubo 2 días de está todo bien, nos banca Estados Unidos, compren. Y ahora están empezando eso, a leer un poco la letra chica, a ver que el swap no cambia tanto porque es cambiar un acreedor por otro, que la compra de bonos del Tesoro quizás es solamente un anuncio y nada más, porque si no, no tiene sentido anunciarlo antes para comprarlos más caros. Exacto. Que la ayuda directa, si son 9.000 millones, la verdad es que tampoco cambia tanto, porque ya los 14.000 del Fondo Monetario no cambiaron. Es decir, a lo sumo te garantizan algún vencimiento, Aparte, pero no en el largo y acá plazo. hay una cuestión muy importante porque el dólar también está bajando. Entonces acá hay algo donde el gobierno no está pudiendo reencontrar un sendero. Si el dólar está bajando tanto, digo, el mayorista está en 1.325. Pero eso no es por la guita del agro. Obvio que va a tener que ver con la guita del agro, pero vos, ¿qué sería lo responsable para hacer de cara a esta situación donde a vos te va a entrar una avalancha de dólares en 3 días y después esa avalancha se va a terminar? Entonces vos tenés que agarrar o al Banco Central o al Tesoro y comprar esos dólares para que no se desplome el precio. El gobierno parece más empecinado en que siga bajando el precio del dólar para poder decirle mandriles a todo el resto. Claro. Además que se lo va a poder
poder decir por una semana. Y después el dólar va a volver a subir. Entonces, lo que están jugando con nuestra macro Argentina, bueno, se ve después en los futuros de los bonos, porque cada dólar que no está comprando el Tesoro es un dólar que no va a servir para el pago de la deuda. No estoy hablando de dólares para el Garrahan, para la situación de emergencia. Estoy hablando en sus propios términos, en su propio programa económico. No están dando respuesta a los tenedores de bonos. Entonces, poner todas las fichas en el salvataje de Estados Unidos, que todavía no se concreta en un monto directo, y ojalá que no se concrete, bueno, es poner mucho en expectativas que son volátiles. Bienvenidos al mercado financiero. Hoy Pañi en su análisis hace una pregunta que me parece que es buena, que es ¿cómo va a volver Milei de Nueva York? Va a volver diciendo, la verdad que la política económica que estamos haciendo no tuvo el resultado que imaginé que iba a tener, necesité este salvataje de Estados Unidos. Vamos a ver cómo reseteo, tanto en lo político, acercamiento con los gobernadores, rearmar una mayoría en el Congreso, etcétera, como en lo económico, a ver qué modificaciones se puede hacer, o va a volver con el discurso de siempre. Vieron que yo tenía razón, me tenía que alinear con Estados Unidos, ustedes son unos mandriles, no entienden nada, econochantes, etcétera, etcétera. Esa es la incógnita. Y ahí hay una cuestión más, perdón, Cande. Sí. La primera semana después de las elecciones, el fusible era Karina. Porque la lectura era que el problema era político de fondo, y creo que esa es la lectura correcta. Cuando se fue agravando el frente financiero la semana pasada, el fusible de repente pasó a ser Toto Caputo. Y daba la sensación de que si había un anuncio de un cambio de esquema económico y demás, hasta que podía Milei mirar para el costado y hacerse un poco el boludo y dejar que la política siguiera como hasta ahora. Porque no te van a pedir que cambies al ministro de Economía y a la secretaria general de Presidencia al mismo tiempo. Ahora Caputo se volvió a empoderar. Y de nuevo las miradas van a estar puestas en esta gobernabilidad que le reclama Bessent, que le reclama el FMI a través de Guita Gopinath, que otra vez pone en el centro de la discusión a la figura de Karina. Y yo creo que para Milei es más incómodo discutir la figura de Karina que la figura de Toto Caputo, más allá de que Toto sea el mejor ministro de la historia y demás. No sé si haces un análisis parecido o no lo ves así. Bueno, Caputo está en línea con Bessent en este momento. Yo creo que lo acaban de sostener por un tiempo más. El problema es que el plan es de Milei, ¿no? El plan de atrasar el dólar es de Milei y de Caputo como un instrumento. Entonces, va a ser difícil que lo pueda sostener más allá del 26 de octubre. Pero vos digamos, cuando se habla de cambios... Después del 26 de octubre, sí. Hasta lo dijo Guita Gopinath. Cuando se habla de cambios, ¿cuáles son los cambios que crees que hoy le están exigiendo a Milei? ¿Políticos, económicos, de los dos? No, yo creo que es todo. Es un gabinete, como siempre se dice desde el Círculo Rojo, con volumen político, con otra figura en economía. Lo que pasa es que Milei siempre apela a Sturzenegger, lo cual sería más de lo mismo o peor. Claro. Entonces, yo creo que los actores del poder le están reclamando a Milei que abra el gabinete, que ponga figuras en el Ministerio del Interior, en la jefatura de gabinete, que trate de encerrar un poco un corralito para Karina, ¿no? Y cambiar el ministro de Economía. Pero bueno, no sé, ahí ya empieza a ser Estados Unidos el que incide a partir de ahora. Lo que no pudo el establishment local... Habrá que ver si ahora Estados Unidos presiona para decir cambiar las figuras, porque con esto no podemos ganar. Pero ahora, hay un consenso generalizado, lo decía recién Cande, en que, bueno, esto es se puede sostener hasta el 26 de octubre, ya el 27 de octubre es insostenible lo del dólar barato. Ante esa certidumbre, lo sabemos nosotros, lo saben los que tienen plata en este país, o sea, la semana previa a las elecciones va a ser una tensión muy terrible. Fuerte. Lo más probable es que se llegue a las elecciones en el techo de la banda, mucho más cerca de 1.500 que de 1.300. Y también es probable que el gobierno tenga que vender, el Banco Central tenga que vender parte de estos 7.000 millones para sostener esas bandas a medida que se acerque la elección, a pesar de todos los anuncios. Seguro, y vos ahora tenés tenés un Black Friday más o menos de dólares, porque tenés 3 días donde el dólar va a bajar, y la verdad que cualquier persona que tenga una cartera dice, bueno, vendo todo, compro dólares, el dólar va a subir eventualmente, y después recompro más barato. Entonces digo, son decisiones, por eso yo hablo de mala praxis, son mala praxis incluso en sus propios términos, porque vos estás marcando que en 3 días tienen que entrar
un montón de 7.000 millones de dólares. El volumen de operación normal del mercado son 500 millones por día. Va a entrar una avalancha de dólares en 3 días nada más. Ahí debería comprar mucho igual el Tesoro, Debería ¿no? comprar mucho el Tesoro. Hay que ver si toma esa decisión o si decide que baje el dólar para decir, ¿vieron cómo bajé el dólar? ¿Y con qué pesos? Igual estoy tomando todo eso del 7 de septiembre a la fecha, hubo una demanda en términos sociales que no se cumplió. Discapacitados, jubilaciones, y no hay plata, pero en la calle estás a fin de mes, la elección que viene te agarra a fin de mes, y la única medida que tendría que ser muy directa, que podría llegar a hacerlo hasta en términos políticos, no creo que lo hagan, tendría que haber una merma, una baja muy significativa en los precios de la comida. Estás hablando de que todo el tiempo se consume No cada vez aparece menos. en ningún No va a escenario, en aparecer, ninguna claro. consultora. La baja Por de eso precios te digo, no va a traer. podés viajar a Estados Unidos, volverte con una carpeta, hacer un cuadrito con un tuit, pero no diste mejoras de lo que te estaba pidiendo la gente. Parte de haber votado el peronismo es, flaco, me prometiste otra cosa y no la cumpliste. Y lo estás exacerbando, y las formas, el fin de Adorni, el volver con esa soberbia, también se le dijo que no. Sí. Entonces no están haciendo nada para querer ganar la elección si es lo que le pidió Estados Unidos. Lo único que puede pesar es el peso de la sociedad antiperonista, digamos. Pero por eso... Pero ¿hasta Milei es cuánto, importante. no? Con el campo recaliente. Claro, bueno, por eso. Ahí te estoy diciendo que no están haciendo una en términos electorales. Para Milei es importante llegar al 26, porque hasta hace una semana no se sabía cómo llegaba hasta el 26, porque ahí apela a la fuerza de la reacción de los sectores que dicen cualquier cosa, menos el peronismo otra vez en el poder. Pero sí, es cierto, al mismo tiempo no hay elementos concretos. Sería una cuestión ideológica, una reacción ideológica Absolutamente. para frenar el regreso del peronismo al poder. Volvamos entonces a lo que está haciendo el peronismo, tanto a nivel provincia de Buenos Aires como nacional. Fer, vos tenías algo de data de Fuerza Patria, de cómo se está constituyendo a nivel nacional, algo que empieza a tomar más valor porque todo el mundo va a estar mirando la sumatoria de votos también el domingo a la noche, ahora que se generó esta cuestión casi de plebiscito, ¿no? Bueno, se acallaron las internas, algo que estábamos comentando, y está brotando un discurso muy nacional, a lo cual ayuda mucho haber elegido Fuerza Patria. Sí. Y el Sí, spot, fue un podemos acierto. poner el spot 6, que es el que empezaban a circular por las redes, de la banderita. O sea, quedó muy localizado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el centro de la boleta, muy visible, la banderita de Argentina y la denominación, vamos a decirle ahora que es un acierto, muy de Cristina el tema Fuerza Patria, ¿no? Ahí lo empezaron a circular por las redes. Buscá la bandera argentina en la boleta única, ¿no? La banderita es algo que la discusión del nombre, el loguito lo metió Kicillof. Buscá la bandera argentina. Porque tiene un parecido con Movimiento Derecho al Futuro. Sí, y- Hay una parte ahí, pero la banderita puntual, no el nombre. Se destaca mucho en la boleta. Esto no sé si es un buen me imagino, es un buen laburo del diseñador que sabía para qué estaba diseñando ese logo, que es para destacarse en una boleta única. Pero Un realmente... pésimo trabajo. Cuando se discutió la boleta única papel en la Cámara Nacional Electoral, que es la primera vez que se hace en Provincia de Buenos Aires, perdón Fer que te interrumpa, pero digo sobre esto, todos los colores los eligieron los partidos, los reservaron previamente, así como también los nombres y los logos, y después el mismo día que se presenta la boleta papel, la gran mayoría se quejaba porque no se veían y resaltaba mucho Fuerza Patria. A lo cual la Cámara Nacional le dijo, ustedes eligieron estos colores, ustedes eligieron que aparezca de esta manera. Digo, ahí estuvo el acierto del peronismo, que también cambió el orden en el que aparecía. Había quedado cuarto, pasó a estar séptimo, medio en el medio de la boleta, de común acuerdo con otro partido político que hicieron en Roque. Pero bueno, son detallecitos que ayudan a todo porque eso. ahora Fer. quedó muy en el centro. Está muy, muy ubicable y con la banderita, ¿no? Y lo escuchamos a Tayana ayer en el tape 7, marcando ya el tema patria o colonia, histórico del peronismo. Sí, claro. Remite al Braden o Perón, que es muy fácil para agrupar a todo el discurso nacional en todas las provincias respecto a esta, necesidad de ir a buscar la ayuda de Estados Unidos de manera desesperada. A ver, lo escuchamos a Tayana como planteaba ayer. Es canciller aparte. Y yo pensaba, la foto ayer de Kicillof,
Sí. Todos esos presidentes, salvo Yamandu Orsi, me parece, porque no tuvo tiempo, con todos insultó. Sí. Ya Milei, en algún momento a todos peleó, a Y todos Orsi insultó. asumió hace un ratito, todavía Sí. no le dieron tiempo. En un ratito no le dieron pega. tiempo, pero qué diferencia, ¿no? Escuchamos a Tayana, que en aquel momento, bueno, marcó mucho la integración latinoamericana, ¿no? Lo primero que debo decir es que como argentino me da vergüenza, ¿no? Me da vergüenza que el gobierno argentino vaya como una colonia a pedir apoyo y que además lo que se lleve es la copia de un tuit y que eso es una disminución clara de nuestra soberanía. El presidente de Estados Unidos, que se confunde, además cree que es una elección presidencial y dice hay que apoyar y reelegirlo, en fin, me parece que, y se festeja ¿qué? Se festeja que vamos a tener más deuda, o sea, se festeja una maniobra electoral del oficialismo que con tal de salir de la situación en que se encuentra y de la crisis de su propio programa económico, se endeuda, se somete, se humilla para tratar de obtener un mejor resultado electoral. Ahora, ¿eso qué es? Mayor endeudamiento, mayor pobreza, mayor problema para los argentinos en el día de mañana. Así que es un día triste el de ayer, no es un día de festejo y uno ve festejando a un conjunto de personas, incluido el presidente, en un acto que para mí es de indignidad y de enorme subordinación a Estados Unidos, porque todo esto hay que recordarlo, no es gratis, ¿no? Bueno, hay que ver hasta qué punto este mensaje tan claro que ahora sí va a unificar a todos los candidatos de Fuerza Patria tiene la respuesta esperada. Sí. En el territorio. Y eso se está poniendo a prueba en la provincia de Buenos Aires, donde la interna quizás era un poco más picante o al menos estaba un poco más exhibida que en otras provincias, donde también hay internas y hay internas picantes desde ya. Pero hay una especie de pacto de alto el fuego que se viene cumpliendo. Sí, ahí. Pero viene. Esto que te decía, el peronismo se envalentonó después de septiembre. La primera semana después de septiembre hubo espacios que decían se podría haber ganado por más. No digo, esa rara discusión que intentó dar un sector del peronismo de gané por 13 puntos, podríamos haber ganado por más. Quedó en el olvido todo eso, ya pasan tantas cosas en Argentina. Bueno, ahora hay una buena sintonía. También Kicillof, la verdad es que empezó a darle gestos a todos. La semana pasada, el viernes pasado, no pasó ni una semana de esto, pero bueno, hubo una cumbre de Fuerza Patria donde él convocó a todos los intendentes, a todos los candidatas de la fuerza en un camping, en un encuentro privado en Sosba. Ahí son algunas de las fotos con sonrisas por doquier y con quien quieras, todos dirigentes, diputados, todos estos provinciales de Movimiento Derecho al Futuro, del Frente Renovador y también de la Cámpora. Estuvieron más o menos 3 horas, hubo micrófono abierto para todos. Veo también gente de Patria Grande, Sí, veo de tenés a distintos Tayana, sectores. Sí. fue Grabois, ahí está Mario Seco y Cagliardi, ahí está Otermín y Mayra Mendoza, intendentes, todos ellos. Bueno, a ver, se lo ve ahí a Kicillof más relajado, fue privado ese encuentro, si bien algunos, obviamente después circuló la información y todo, pero eso no estuvo la prensa viendo efectivamente ese tipo de encuentros, en otros se puede llegar a dar. Unidad, militemos la boleta, vayamos a por de todo para octubre. Incluso tenés hasta un Juan Grabois más envalentonado y él dice 19 diputados pide, esos son 46 puntos. Es una vara muy alta para la provincia de Buenos Aires. Repetir la elección de septiembre. Claro, es buscar eso, que también es cierto que vos ya tenés... había 1 millón de electores extranjeros que no votan ahora. De ese millón votaron alrededor del 70%. Por lo general, el voto extranjero es en favor del peronismo en su gran mayoría. En la provincia de Buenos Aires. También tenés un electorado de pequeñas fuerzas, como fueron Hechos o Parte del Campo, que era un sector más del radicalismo que
podría llegar a ser más afín con el gobierno de Javier Milei, pero es una incógnita con todo este estrato que le está haciendo al campo. La duda que tengo, habría que preguntarle a Pablo Salinas, que es el que siempre está haciendo los números que acá a veces trae Diego, a veces traigo yo, y que es un tipo que... Sí, eso, mi gran duda es... ¿Cuánto tiene que sacar el gobierno? ¿Cuán mal le tiene que ir al gobierno de la provincia de Buenos Aires para que no entre tronco? Esa pasa a ser para mí una de las grandes incógnitas del domingo 26. Es un chiste igual, está puesto 11, tendría que ser una debacle absoluta para que no entre. El 33, 11, ¿no? Sí, 11. 33 sacó el gobierno en la provincia. Sí. ¿No? Se calcula eso, siempre 12, 13 alrededor de diputados. un 3%, 2 y algo para cada diputado. De 2,5. Son un poquito más de 250.000 votos y vos podés poner ya un diputado nacional. Bien. Pero bueno, tenés, digamos, tenés ese acto que él hace ahí, unidad, buena sintonía, todos los intendentas de todos los espacios compartiéndolo. Esto fue el viernes. El lunes hace otro mega encuentro con todo el espacio del sindicalismo. Hay 6 candidatos del movimiento obrero, muy amplio esto que digo, movimiento obrero, dentro de la boleta de Fuerza Patria a nivel nacional. Un acto en Atenas, más de 3.000 militantes, y ahí también se pone al frente de militemos la boleta y cierra con el sindicalismo. Entonces, de esta manera, Kicillof otra vez se vuelve a poner la campaña al hombro y dice, de acá al 26 de octubre le metemos con de todo. ¿Cómo va a ser la campaña? Equipo que gana no se toca, te dicen, va a seguir con recorridas, va a seguir inaugurando obras y va a empezar a sumar a los distintos candidatos de la boleta en la medida que sean los distintos distritos, sobre todo Jorge Tayana a la cabeza. Voy a contar una indiscreción para darle un dato de color a esta tregua, a este alto del fuego en la interna. Ay, a ver, contá. Que puede servir para entender. Quiero preservar fuentes. Sí. Pero digamos esto, una de las figuras más importantes de la cámpora y que suele ser quien toma muchas veces la ofensiva comunicativa contra Kicillof a través de mensajes, indirectas y demás, o que supo hacerlo durante los últimos meses, el otro día publicó desde su cuenta un posteo en el cual aparecía el gobernador Kicillof de la foto, no aparecía en el texto del posteo, que era algo que se hizo durante bastante tiempo por parte de la cámpora con Kicillof como una muestra de esta distancia. Inmediatamente, o a los pocos minutos, el posteo fue borrado. Y a mí me llama una persona que estuvo metida, digamos, en la confección y ejecución de ese tweet para aclararme, che, mirá que lo borramos porque la idea era no alimentar la interna, no queremos que se malinterprete, nos olvidamos, se escapó no ponerlo, pero no queremos que lo lean como que hay un paso atrás en el pacto, no queremos que esta sea la excusa para que otro conteste. O sea, había una cuestión de no pisar el palito y de mucho cuidado por no provocar, de sectores que habían jugado a la provocación durante varios meses, y me parece que políticamente es un gesto importante. Uno que esto es un poco quizás de backstage, pero uno sabe que cuando habla con voceros, habla con gente que trabaja cerca de intendentes, de diputados, de senadores, cuándo te están queriendo vender algo y cuándo realmente se están queriendo resolver algún problema que les surgió. Bueno, el que se quema con una vaca ve leche y llora, o al revés. E incluso, sí, el que se quema con fuego ve una vaca y llora. El que se quema con leche ve una vaca y llora. El que se quema con un despacho con el techo medio caído en la Casa Rosada. ¿Cuándo llora? Bueno, vamos con eso. Buen día, ¿estás por ahí? Ahí estamos tratando de conectarnos con el Salón Mariano Moreno sin nariz de la Casa Rosada. Ahí está, Johnny, ¿cómo va? Ahí está. No, por ahora no lloro. La Casa Rosada sí está llorando ya hace algunos días, totalmente destenida, totalmente blanca. Ya la Casa Rosada. Mañana vuelve Javier Milei de este viaje que acá consideran exitoso, obviamente, con buenos resultados. Insisto, según el gobierno. Están contentos acá, están bastante satisfechos con lo que pasó en esta gira por Estados Unidos y según cuentan acá de los viajes más productivos, seguramente el más productivo que tuvo Javier Milei en esos tantos viajes que hizo al cohete realmente, sobre todo a Estados Unidos, pero también a otros países donde fue a nada realmente, a nada. Bueno, en este consideran acá que esto lo que fue el cohete lo digo yo, no lo dicen acá, lamentablemente estaría bueno que lo digan acá, pero en este viaje consideran acá que obviamente se trajeron por lo menos resultados. Después hay que ver qué pasa con todos estos anuncios, el gobierno va a llegar a puro tuit. Hay algunos datos a destacar, primero que obviamente quedó una especie
como bien lo decías vos al principio, una especie de plebiscito. Es raro que el gobierno se suba a eso, ¿eh? Es raro que el gobierno esté subido a, si perdemos, acá no es nos vamos, pero si perdemos estamos en la lona y hay que ganar. O sea, el único resultado que vale es ganar. Se subió a esa también un poco porque Trump y Scott Bessent plantearon eso, básicamente. Está todo atado al resultado electoral. Básicamente Scott Bessent lo que le dijo fue ganen o mueran. Así que hay que ver cómo funciona esto para lo que viene. Hoy me mostraban un Excel que está dando vueltas en el gobierno sobre proyecciones, sobre todo en las provincias. No están tan bien, sobre todo en los lugares donde deberían estar bien. Por ejemplo, Córdoba, por ejemplo, Santa Fe, que no superen que se pongan como techo 35 puntos es un asterisco ahí, que no está mal, pero no está muy bien. Digo, un gobierno, recordemos el gobierno de Macri, no era un lugar de 35 puntos de techo, Córdoba y Santa Fe. No, todo lo contrario. Ahí te sumo algo, Johnny, Nico. Schiaretti ayer estuvo con Puyaro, juntos aparecieron, y otra vez, pensando en esto de las terceras opciones que le van a robar votos o le pueden robar votos al gobierno, dijo, si Milei tuvo que ir a buscar ayuda a Estados Unidos es porque su plan económico fracasó. Muchos de los que, hablaban de qué pasa si Milei no llega, obviamente lo promovían a Schiaretti como un candidato a partir de diciembre, pero ayer juntos estuvieron diciendo son dos provincias mellizas, Córdoba y Santa Fe, y ahí hay un intento del centro para robarle votos al gobierno. Sin duda. Igual la idea esta de que si están yendo a buscar las es porque fracasó, es algo que sin querer hasta ratificó el propio Trump, que cuando se reunieron le preguntaron, ¿vas a rescatar a la Argentina financieramente? Y dijo, no hace falta porque él está haciendo un trabajo extraordinario. Básicamente diciendo, si hace falta es porque el trabajo tan extraordinario no era. Ahora te pregunto, John, si pudiste hablar hoy ya con alguien, siguiendo en el tema Córdoba y Santa Fe sobre todo, respecto a cómo cayó esta maniobra con las retenciones de ayer, que en este momento tiene a los productores al borde de la ruta prácticamente. Sí, la preocupación está en gran parte en Estados Unidos ahora, ¿no? Los responsables de esa medida están en Estados Unidos, se llaman Luis Caputo, se llama Javier Milei, los responsables están acá. Hay que ver cómo actúa en esto Guillermo Franco y Lisandro Catalán en su nuevo rol, porque a la vez también hay un nuevo desafío para el gobierno que le impuso Estados Unidos, que es, vayan a charlar con los gobernadores, tráeme consenso político, tráeme otro congreso, no me muestres este congreso, no me muestres todos los gobernadores puteándote, anda a buscar consenso y tráelo rápido, mostrame que hay consenso con los gobernadores. Bueno, hay que ver cómo el gobierno, que encima se le suma este tema del campo y que encima se le vienen las elecciones en lugares difíciles donde ve que no va a tener un techo muy alto, como que contaba recién, en este contexto tiene que llevarle resultados rápidos a Estados Unidos sobre un nuevo Congreso y una nueva relación con los gobernadores que están cada vez más ásperos. En eso ya está trabajando obviamente Lisandro Catalán desde hace algunos días, pero es un problema que tiene el gobierno, porque acá básicamente no se ponen de acuerdo en cómo llevar a cabo ese nuevo Congreso de Estados Unidos y esta nueva relación con los gobernadores. Hay diferentes versiones, hay diferentes corrientes de cómo hacerlo. Hay algunos que dicen, dale 2, 3 lugares en el gobierno, otros dicen, dale SATN, dale obras, dale esto, otros dicen, no hace falta para eso. Vayamos caminando y vemos cómo se nos van uniendo. Digo, no está claro, nadie tiene muy claro cómo generar esta nueva sinergia entre lo digo muy entre comillas, nuevo gobierno que quiere armar Milei, nuevo, más moderado y más dialoguista, con lo que quiere hacer cada una de las vertientes. No está muy claro y le va a costar hasta octubre por lo menos. Ahora, lo que sí está claro es que cualquiera a quien inviten a sentarse a esa mesa va a poner como primera condición que las decisiones las deje tomar únicamente Karina. ¿Milei está dispuesto a negociar esa cláusula si se lo pide Trump? A ver, yo no sé, la verdad, dudo que aunque se lo pida Trump, él más allá de que tengan razón, que Karina ceda también, porque él puede llegar a cuestionarle cosas a la hermana. El problema es que la hermana no cede y sigue siendo el jefe. El problema ahí no es tanto Javier Milei, sino Karina Milei. El tema es que ella no cede. No cede en su jefatura, no cede ante su hermano. O sea, no termina de entregarse a su hermano de alguna manera. Sigue todo en manos de ella. Y eso es complicado. Yo creo que incluso aunque se lo pida Trump, igual Trump no le va a pedir esto claramente, no va a ser un pedido de Estados Unidos correr a tu hermana, no va a ser ese el pedido. Pero sí incorporar gobernadores al gabinete, incorporar a Macri al gabinete y que la condición de Macri o de los gobernadores sea correr a tu hermana.
Sí, en Estados Unidos no hubo ese pedido de incorporar gente, es traer resultados solamente. O sea, el tema es que traiga resultados visibles, que se vean. Después que lo lleve a cabo como quiere y como se pueda. El tema es que internamente acá adentro hay muchas vertientes y muchas corrientes de cómo llegar hacia eso, cómo llegar hacia el diálogo. Obviamente lo ven, de acá a las elecciones lo ven imposible, básicamente. Lo están construyendo, pero lo ven imposible. Tal vez después de las elecciones. El tema es que debería empezar a apurarse porque lo que le promete Estados Unidos está atado al resultado electoral. Así es. O sea, es un ida y vuelta muy complicado. Insisto, estas pueden ser buenas noticias para el gobierno, lo que vimos en estos días, pero igualmente tiene que llegar a octubre. Estamos viendo, recién mandaron ahí al grupo, está todo el panel rojo. Digo, evidentemente necesitan otro tuit de Scott Bessent o algún tuit de Trump porque sigue todo complicado. Fueron 24 horas, 48 horas de paneles verdes, pero lo rojo sigue. No, todavía y falta un mes todavía, insisto. Sí. Falta un mes. Todavía falta y estamos a puro tweet. Hay que ver cómo se conforman con el tema Twitter nada más, el tema. Y por eso, digo, el problema de fondo es político, ¿no? Da la sensación. Está la falta de dólares, la falta de dólares como yo diría, trasfondo de todos los dramas de la Argentina de la última década. Sí. Pero el puntual problema de gobernabilidad de Milei hoy es literalmente político y que en todo caso eso genera que se agrave el problema de la falta de dólares. Generó mucho ruido acá en Casa Rosada, porque ya me lo dijeron varios, generó mucho ruido ayer la nota del Destape que dice que Milei se fumó en 2 años más de 90.000 millones de dólares y que ahora cree arreglar todo lo que está pasando con 20.000 millones de dólares que le da el Tesoro norteamericano. Hubo quejas acá, obviamente. Sí. Decían que no, te dijeron Milei no fuma. Claro, que eso es cierto. Milei no fuma. Pero sí, obviamente generó enojos acá porque la verdad es que la nota es contundente. La nota es contundente. Acá generó enojos. Dicen que no es así. Que bueno, que se tuvo que arreglar algunas cosas del gobierno anterior. Yo lo que les decía más, Johnny, en vez de 92.000, ellos dicen, no es evidentemente así, era más. No, pero hay una realidad. Se fumaron 92.000 millones de dólares, no hicieron una ruta, no hicieron un hospital, las provincias están quebradas. Digo, incluso la economía ponerle que tienen que pagar deuda y demás. Claro, y tampoco, a ver, de los 20.000 millones de dólares que van a llegar de Estados Unidos como mínimo, no le va a tocar un dólar a todos los que están con la micro chopelota, endeudados, que van a los supermercados y no pueden hacer las compras y se tienen que volver a endeudar. Digo, a esa gente que es la que le votó en contra en la provincia de Buenos Aires, que es donde más se siente todo eso, no le va a llegar ninguno de los dólares de Scott Bessent. Y eso va a ser un problema igualmente para Milei, que yo lo contaba ayer y lo vuelvo a ratificar. Todos estos problemas que hay con el campo, que se vieron durante estos 2 años. Cuando digo el campo, digo los productores, no estoy hablando de las cerealeras, de las multinacionales. Estoy hablando del productor, de la gente que es parte del interior, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero es el interior de las provincias. Esa gente ya le votó en contra a Milei en la provincia de Buenos Aires, con paliza, donde hubo victorias insólitas del peronismo, y se siguen equivocando con el campo, se vuelven a equivocar. Lo que pasó en estas últimas 48 horas es insólito, y ojo a Córdoba, ojo a Santa Fe, porque el gobierno tiene expectativa de que Córdoba y Santa Fe le empaten la diferencia en provincia de Buenos Aires para terminar ganando la elección en octubre. Y si eso no pasa por estas decisiones que están tomando, por estos errores, y si el campo, el agro le vota en contra a Milei, porque Milei no es Macri. Era lo que esperaba el gobierno con el interior bonaerense. Decía, perdemos la tercera, empatamos la primera y compensamos en el interior bonaerense con los pueblos que viven del agronegocio. Ahora, claro. Y si le hay una paliza ahí, si hay otra paliza en Córdoba y en Santa Fe contra el gobierno, en esas zonas, que es las zonas donde el gobierno le está prendiendo velas, porque si ahí no logra la diferencia necesaria y vuelve a perder, como perder la provincia de Buenos Aires, el gobierno pierde en octubre. Y si el gobierno pierde en octubre, ¿qué es lo que nadie responde? Nadie quiere responder, igualmente ya ha pasado esto, Ese es el punto. Vos cuando hablas, me imagino que te pasa a vos, porque lo has comentado y me pasa a mí también, les preguntás a gente del gobierno qué pasa si pierden en octubre y lo que hacen es ponerte la cara. Es como, ni siquiera se animan a decir, bueno, veamos, falta mucho. No, te ponen cara de... Y a mí me pasó el plan A es ganar, y a mí el plan A es ganar y el plan B es ganar. No hay otro plan. Ayer hablé con un interlocutor en Estados Unidos, que no es parte del gobierno de Trump, pero se mueve en ese círculo, habla con todos y demás, y les pregunté, che, ¿qué pasa si Milei pierde en octubre? Y te juro que me puso la misma cara, pero en inglés. Es así.
es como que no hay un horizonte más allá del 26 de octubre. Johnny, tenemos que cerrar esta comunicación porque sabés que tenemos tanda electoral ahora, así que hay que entregar bien puntual y después viene verdades afiladas. Gracias, como siempre, por tu reporte ahí desde la Casa Rosada. Iba a ser Casa Blanca. Abrazo. Dentro de poco la van a pintar de blanco. Es lo mismo. Si seguimos a este ritmo. Es lo mismo. Nos volvemos a hablar mañana. Un gran abrazo. Vale. Bueno, para resumir un poco, los mercados están otra vez en rojo. Sí. Pasó la euforia, pasó el embragamiento por los anuncios de Bessent y cuando miran la letra chica hay algo ahí que no termina de convencer. Evidentemente hay una demanda política y el gobierno todavía no dio ninguna señal de estar atendiéndola. El horizonte de todo es el 26 de octubre, pero hasta entonces falta todavía muchísimo, con lo cual va a estar, no te digo levantando match points todos los días como la semana pasada, pero no se puede relajar nada el gobierno. Bueno, hoy va a la tumba del rabino, por ahí consigue ahí alguna iluminación. Y tiene la bilateral con Netanyahu, que también es un tema muy... Mirá lo que le prendés vela, Fer, ¿no? Que alguien ilumine. Bueno, veremos mañana con Milei ya de vuelta en la Argentina cómo sigue toda esta historia. Gracias, compañeros, por la información, por el análisis, por la opinión y por la compañía esta mañana. También a todo el equipo que hace posible este programa allí del otro lado del vidrio. Nos vemos en unas horas. Y nos vemos en unas horas. A las 7 de la tarde, el pase de la tarde, igual, eso no significa que se queden enganchados. Se queden enganchados porque va a haber novedades. Algo nuevo seguro hay. 5 palos y zanahoria. Palo y zanahoria, maldita suerte. Nico y Cande, bueno, Fer también, duermen la siesta. Nosotros salimos, damos 2 vueltas a manzana y volvemos a entrar. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos a las 7 en el pase de la tarde. Chau, chau. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto. El Destape